Hola, hola, hola. ¿Cómo anda la gente? Todo muy bien por ahí. Estamos en cambio de escenario por Razones de distintas... fuerza mayor. Claro, Andan medio turulatos los pero equipos de... ahora tenemos un efecto óptico, mira con el espejo. Sí, se ve todo el Este, quilombo que hay acá al frente, se ve todo atrás. así que en realidad un efecto único que yo creo que tendrían que nominar a premios Oscar por el efecto visual este tremendo que Tal tenemos. cual. Tengo el pirincho ahí parado. Este, ahí con la luz mejor. Queda Vieron como, que... como un sol ahí queda. Bien, a ver, mové un poco, ¿viste? Vieron que Este, no, no vayan a decir que esto es muy... Que esto... así. Claro. No vayan a decir que esto no es para el premio de los frikis de oro, porque esto es tan improvisado, Sí. tan clásico. Porque vimos un video, Los Frikis de Oro 2018 de Bledy Bulgarde, que es muy gracioso, véanlo. Y bueno, y a todo esto, ¿qué nos trae por acá? Que nos trae por acá, la verdad es es como la... a ver, correla un poco más para... Vamos a ver esta luz, ahí está. Ahí está. Sin dejar de tener luz, pero... Este, ¿Qué nos trae por acá? Nos trae una película que hemos visto como 4 veces y una... yo la vi 3 veces, una el año pasado y dos este año. Bien, o sea que la hemos visto 5, yo la vi 2 veces, o sea que la hemos visto 5 veces entre los dos, porque en realidad lo que se nos complicaba era hacer el video, viste, como nuestros equipos de filmación y de... La realidad era juntarnos a hacer el video, más que También, nada. también, porque cuando nos juntábamos era como que nos colgábamos bastante, Claro, bueno, y después decía, bueno, pero veamos de vuelta porque no vaya a ser cosa que nos que olvidemos. nos Un olvidemos, detalle. se nos escape. Bueno, tenemos Y dos cosas, lo que pasa es que también tenemos un autor literario y un director de cine que son complicados de por sí. Como autor tenemos al gran, al genio, al maestro Jorge Luis Borges, del cual no somos dignos de atarle las sandalias. Y como director tenemos a Bertolucci con su eh, película La estrategia de la araña. O sea, hemos leído el cuento borgiano tema del traidor y el héroe y hemos visto comparativamente la película para hacer una reseña, sí, que una es una adaptación comparación. libre, digamos, no es el 100% fidedigno. Bueno, Para empezar porque el cuento es cortito, pero y le agrega un montón de cosas. no, Le cortito pero cambia sustancioso. detalle un montón. Claro. Bueno, para empezar, digamos, el cuento de Borges, el tema del traidor y el héroe, eh, nos marca, digamos, un tiempo y un lugar ambiguo, pero que remarca que es un país oprimido y que él, para dar un ejemplo, menciona Irlanda en 1824. Irlanda es el ejemplo concreto, es el ejemplo elige, donde elige situar la historia. Sin embargo, él dice, eh, es un país oprimido que podría ser algún país balcánico o algún país sudamericano. Es decir, como si no importara demasiado en sí cuál país era, sino que sea un país oprimido. ¿Por qué? Porque el cuento se llama Tema del traidor y el héroe. A partir del título te va dando la pauta de que lo que importa no es el desarrollo de una anécdota, sino la discusión de un tema traidor-héroe y en un espacio y tiempo adecuado, como en toda narración, como un arquetipo que se va repitiendo. Pero bueno, el tema es Irlanda 1800 y en el siglo XIX. 1824. Y el presente es hoy, 3 de enero de 1944, que es cuando el narrador narra, digamos, que sería el personaje de Ryan. Que Ryan es el bisnieto de Fergus Kilpatrick, que es el protagonista, digamos, del tema de traición.
es el protagonista y es a la vez la víctima del asesinato. Claro. Es una novela que va más allá del policial. ¿A qué viene? O sea, el Kilpatrick es un héroe nacional irlandés, pero que al mismo tiempo se descubre, los del grupo de él descubren que hay una traición. Claro. Y aparte, en realidad no se sabe si se descubre o él hace que se descubra, porque él manda a James Nolan a que descubra quién es el traidor. Y él es el traidor. O sea, es descubierto. Es decir, es descubierto porque él manda a James Nolan a que lo descubra a sí mismo. No, y alrededor de eso entonces está el tema. Se juntan los conspiradores, los que obviamente el contexto político del cuento, la situación del cuento se da en el marco de la rebelión irlandesa, seguramente la rebelión irlandesa contra Inglaterra. Recuerden que en un momento toda Irlanda era parte del Reino Unido y después Irlanda, la que sería la Irlanda del Sur, se independiza para que cuando se dan cuenta de que Kilpatrick es el traidor, para no frustrar la causa revolucionaria, le pide el mismo que se vengue la traición, que se lo mate, pero que no quede manchado su nombre ni como traidor, ni su reputación, quedando como traidor, porque eso le puede hacer daño a la nación. O sea, pagar la traición sin que quede perjudicada la imagen de los que vendrían a ser héroes nacionales. Kilpatrick, que es idolatrado en Irlanda. Bueno, y aparte también otra cuestión interesante es las referencias para agrandar la ambigüedad, digamos, de que puede ser Irlanda de 1824 o cualquier otro lugar y tiempo de un país oprimido, es que las menciones a obras, digamos, de Macbeth y Julio César, que al mismo tiempo es un hecho histórico. Claro que es un hecho histórico también. Y también menciona futuro diciendo que se asemejaba a Abraham Lincoln. Al asesinato de Abraham Lincoln. ¿Por qué esto? La referencia a Macbeth y a Julio César, ¿por qué? Porque para poder ejecutarse el asesinato, el que lo urdió al asesinato se fijó en escenas de traición, de asesinato a traición, que pertenecieran a la historia y a la literatura, como la de Julio César, que fue traicionado por el Senado, y entre ellos su hijo Bruto y su protegido Bruto, y Macbeth, que también es víctima de una traición. Tomando como modelo a esas historias, se urde la traición a Kilpatrick. ¿Y por qué se dice que se prefigura el asesinato de Lincoln? Porque el tema de que también Lincoln, años después, será asesinado a traición en un teatro, y Kilpatrick es asesinado en un teatro en una función. O sea, es un simulacro que se hace, pero donde también se mezcla la historia real de una traición. Es como una historia del pasado que se repite, pero también una historia del futuro que se volverá a repetir. Claro, totalmente. Y aparte, hasta como hecho curioso, el cuento El traidor del hielo está dentro de la sección artificios, que está dentro de ficciones, porque ficciones tiene el jardín de los senderos que se bifurcan y artificios. Claro. Así como que es un artificio muy ficcional. Lo que pasa es que, claro, está la mezcla de la ficción y la realidad. ¿Hasta cuándo la realidad es algo que se da? ¿Hasta cuándo la realidad es una construcción? El mismo Borges, de una manera medio irónica, decía, o no me acuerdo quién, sí creo que era Borges, que decía que la vida es una rama de la literatura fantástica. Sí.
Y Borges juega mucho con este tema también muy shakespeariano, del simulacro, de hasta cuándo las cosas que vivimos no son escenas, y esta cuestión del tiempo cíclico, del destino cíclico, que en realidad lo que está narrando Borges no es tanto una historia particular, sino al mismo tiempo una historia general, un arquetipo, una historia que siempre se repetirá porque hay una concepción cíclica del tiempo. Sí, sí. No, y aparte, para así como he hecho colación, me acorda con esto de la verdad, ¿no? Porque acá, con esto, Sí. hay como dos verdades, digamos. El hecho concreto de que fue traidor, Kilpatrick, y la verdad que queda como verdad histórica de que fue un mártir, digamos. De que Un fue héroe, un digamos. héroe, sí, señor. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdad? Porque, por ejemplo, me acordaba del hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, que en un momento del final, alto spoiler, mencionan como que lo importante, la verdad, es lo que la gente cree que es Claro. verdad. Es decir, no la verdad en sí mismo, sino lo que la gente cree que es verdad. Bueno, la realidad es una construcción. Nuestras naciones, las naciones contemporáneas, Benedict Anderson decía que son comunidades imaginadas, o sea, fue un sueño colectivo, o tal vez no tan colectivo, tal vez soñado Por por quienes cierta escribían élite, la digamos. historia, claro. En Argentina, la historia de San Martín, que durante siglos se enseñó en el colegio, fue la historia que escribió Bartolomé Mitre, cuando había al mismo tiempo muchas historias del libertador San Martín. Y Pero sigue la siendo la versión, hegemónica. claro, porque, por ejemplo, muchas representaciones eh, escultóricas, muchas estatuas ecuestres de nuestro héroe nacional son arriba de un caballo, pero también que obviamente que tenía un caballo, pero también se creyó, por ejemplo, que el cruce de los Andes lo hizo a caballo, cuando hay hipótesis más verosímiles que dice que lo hizo en camilla. ¿Estamos? No, no era un caballo blanco, sino era una camilla blanca. Claro. En realidad, claro. O por ejemplo, hay una estatua de San Martín. Hay una sola estatua de San Martín que no es ecuestre, que no está donde nuestro libertador no está haciendo Willis con el caballo. Pobre de San Martín tenía, imagínate el culo, cómo le da que da tanto anda en caballo. Pobre, entre el caballo y la camilla, no sé. No Yo, andaba parado nunca, ni sentado. Bueno, bien. sentado en el caballo sí, pero quiero decir. Obviamente que seguimos siendo argentinos, todo esto lo decimos, Sí, sí, seguimos honrando a San Obviamente, Martín, obviamente. obviamente. Lo que pasa que, a ver, lo que pasa que bueno, que como la historia no es real o no es la que nos contaron. Por ejemplo, y hago un último paréntesis para volver a lo que estábamos hablando. Cuando vos entras en Jujuy, creo que es a Humahuaca o por ahí está la única estatua de San Martín que no es ecuestre, y es una estatua donde él está sentado porque dice que cuando pasó por ahí le agarró el apunamiento, ¿no? Entonces una versión humanizada. Eh, y justamente que vos decís esto del traidor y del héroe, en un momento dice Borges, en el momento en que relata, en el momento en que relata el tiro, dice: el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, ahí está la prefiguración con el asesinato de, de Abraham Lincoln, un balazo anhelado entró en el pecho del traidor y el héroe. O sea, definido al mismo tiempo como traidor y héroe. Como si, como que en realidad, de acuerdo a la construcción discursiva y de acuerdo a la vida de este Kilpatrick, los dos adjetivos le cabían.
¿ah? O Total. sea, las categorías de traidor y héroe son muy, muy relativas y muy discursivas. ¿Para quién es traidor? ¿Para quién es héroe? Igual al final queda como más héroe, porque termina diciendo, también forma parte de la trama de Nolan, al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe, también eso tal vez estaba previsto. O sea, al Es decir, final, se declina más por héroe. por el héroe. Igual, también es que es el bisnieto Ryan el que escribe esto también. También. Es Todos decir, el bisnieto Ryan se declina por héroe, claro, porque es el bisabuelo también. No, y además porque también es cierto que, Siempre es a mejor ver, la figura del héroe. claro, porque la figura del héroe inspira. Hay un capítulo de Los Simpsons, hay un capítulo de Los Simpsons que donde Lisa descubre sobre Jeremías Springfield, el héroe nacional de Springfield, algo que lo convierte en un traidor o algo así. Y llega un momento en que en pleno desfile de la fiesta del pueblo lo va a decir para supuestamente desengañar a la gente. Y termina diciendo, no, dice, Jeremías Springfield fue alguien verdaderamente grande, porque él despierta los mejores sentimientos de la comunidad. Totalmente. O sea, que el héroe, la figura del héroe, inspira, motiva, genera valores buenos. Bien. Totalmente. Bueno, y del cuento creo que no hay nada más para decir. No, habría que hacer la articulación con... Claro, con... aparte ya hace el tiempo. Sí, bueno, de la película, rápidamente. Hay una ambientación distinta. Sí. Para empezar, se traslada a Italia. Y a Italia de principios a mediados del siglo XX, digamos. Porque hay dos tiempos. Primero, que es el 15 de junio de 1936, que es el asesinato de Athos Magnani, que sería Kilpatrick, el Kilpatrick de la película, digamos, que es un antifascista, contra Mussolini, obviamente. Y un segundo tiempo, que es cuando el hijo de Athos Magnani, que sería el Ryan de acá, va al pueblo de Tara, que es el pueblo para averiguar qué pasó con su padre, porque él no lo alcanzó a conocer porque lo mataron, digamos, antes de que pudiera conocer. Bueno, y que no se aclara cuánto es ese tiempo, pero suponemos, nosotros teorizamos de que Kilpatrick murió a los 30... no, Kilpatrick no. 36. Athos Magnani murió a los 36 años. Murió a los 36 porque, claro, porque por eso, nació en 1900. pero digo Athos Magnani, me corregí porque dije Kilpatrick, Claro. por eso. Tenés razón. Bueno, Acá está. Athos Magnani murió a los 36 y como el hijo regresa y es exactamente igual al padre, nosotros teorizamos, igual nada es oficial, ¿no? Que tendría la misma edad, es decir, sería 1936 más 36 años. Bueno, hagan la Sí, cuenta. más o menos Bueno. 72. Claro. Que creo que más o menos la misma fecha de la película. Más o menos. Porque la película no sé si es del 72 o 74. Bueno, igual no podemos preguntarle nuestra teoría de Bertolucci porque ya es finado. Bueno, ¿qué otra cosa más de la... Bueno, y es idéntico a él, y de hecho todo el mundo lo reconoce Como Athos. como Athos Magnani, y yo sos igual, y hasta él es amante yo, pero mira, sos igual, él era mi amante y todo eso. Y Claro, porque él se contacta con Dreyfa, la amante de él, de su bisabuelo, de su padre para eso, para saber, para reconstruir la historia. totalmente. Bueno, y él es exactamente igual, y cuando hay flashback de Athos Magnani padre, lo único que cambia es la ropa. Pero luego que los otros personajes también son exactamente iguales cuando en realidad tendrían que ser mucho más viejos. Por lo menos 30 años más viejos. Y con las mismas ropas. Es decir, hay una confusión ahí que no se sabe. Es más o menos como esta ambigüedad de Borges, pero trasladado a otro ámbito.
Y al mismo tiempo la capacidad de que justamente Borges habla de todo el tiempo de la perpetuidad y la ciclicidad de esta historia, y el rescate fílmico de Bertolucci también implica que esa historia tan cíclica, esa misma historia que se puede dar en un montón de situaciones narrativas, también se puede dar en la Italia creo que posterior ya al fascismo, en la Italia Claro, fascista. cuando regresa, sí. O sea, o sea que realmente cuando Borges, tanto Borges como Bertolucci lo que hace, sin desmerecer obviamente, porque es una gran obra la película, Bertolucci lo que hace es justamente entrar en ese mundo donde el tema de la traición y del heroísmo y de los valores que inspira el heroísmo es una historia cíclica que se repite y donde una situación particular como esa también entra perfectamente. Totalmente. Eh, Digamos, sería uno de los tantos ejemplos que él dice, podría ser Polonia, Irlanda, República de Venecia, cualquier estado oprimido. Bueno, sería la Italia Italia de del los fascistas. fascismo y del porfascismo también. Puede ser. Claro, no olvidemos que también justamente era necesario Athos Magnani en esa región, en la región que rodeaba al pequeño pueblo de Tara, así se llamaba, era también un héroe conocido como rebelde y había que tener cuidado, y la muerte de él también estaba, si bien es una versión bastante libre, la muerte de él también estaba pergeñada en función como que los fascistas no quedaran bien parados, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, obviamente. Y bueno, y otra cuestión a colación es que son tres, digamos, más aparte de los del bando, un maestro de primaria, uno que hacía unos chorizos y unos jamones, Uno bueno, chorizo no que, había, no, fiambre, jamón, fiambre, fiambre. uno Y se te hacía agua la unos boca, guisos de Rubén. mondongo Pa, hacía, pa, pa. tremendo. Igual yo le he puesto un poco más de líquido, pero no importa. Salsa, más salsita Claro, al más mondongo. salsa. Este, tremendo. Y el otro era, ¿qué era el otro, el tercero? El otro era dueño del teatro. Ah, el dueño del teatro, que es el más Sí, importante claro, en realidad, que es el la, dueño la del teatro. escena del crimen. Este, bueno, y lo matan cantaban en la ópera de Rigoletto. Rigoletto, Ah, también porque recomendable. a todo esto el duce supuestamente iba a ir ahí, entonces iban a matar al duce, Claro, pero él, Athos Magnani, obviamente delata que iban a poner una bomba y entonces no fue el duce, y ahí lo mataron a él en el lugar del duce. Y en la canción, ¿cómo era la canción de los Rigoletto? no En entiendo donde nada. no entiendo nada, cuando Ah, en esa sección, que también la vimos, la también la vimos Rigoletto. a la obra Rigoletto. Muy Este, recomendable sí, la versión donde de actúa Pavarotti. Pavarotti, obviamente. Y la otra mujer también era muy buena, ¿Sí? no sé cómo se llama la... Es la obra donde Pavarotti canta La Donna e Mobile. La canción La Donna e Mobile es una aria de Rigoletto. Sí, sí, que está justo al final. Sí. Bueno, estamos haciendo mucho spoiler. Bueno, Bueno, y entonces en esa escena lo matan. sí, Bueno, y otras cosas... Bueno, un personaje que me encantó a mí es un nene, digamos, preadolescente, sería más o menos que sí. yo, 12 años, que tenía un conejo en la mano. Esa es una escena linda, tierna. Que en realidad podría ser totalmente innecesaria, pero le agrega un matiz muy lindo. Sí, Y anda con el conejo, fuma, le saca los puchos a Athos Magnani. sí, ¿no? Está Y, interesante. y bueno, y hace como unos versos, Sí, es re divertido, es poeta muy el divertida nene. las escenas esas, le pone humorismo Y la del centro juvenil también es muy también. gracioso. Porque ahí paró me parece. Ah, no, está parando. Bueno, claro. Este